Arrancamos brevemente saludarlos desde el CEMUPRO. Como decíamos, la idea era que pudiera moderar Lore, pero para no esperar más, ya estamos con una concurrencia bastante importante. Comentarles que este era el segundo encuentro que hicimos. El anterior lo habíamos hecho más reducido, con lo cual algunos quizá no tenían la invitación, pero tuvimos la participación de tres personas también economistas o vinculadas a las ciencias económicas para darnos algunos pantallazos de los anuncios del gobierno de Javier Milei. Un poco la idea es conversar al respecto y en este marco, bueno, organizamos este segundo encuentro que pretende al menos compartir miradas de personas con diferentes trayectorias, recorrido tanto la gestión pública, académica, de investigación, de la docencia. Así que, bueno, en ese sentido vamos a compartir este encuentro. Yo, en primer lugar, como hicimos la otra vez, no sé si vos, Mónica, querés hacer algún comentario como presidenta del Partido Socialista y actual diputada nacional. Siempre es bueno refrescar, además son semanas vertiginosas, con lo cual nos tiene a maltraer la presentación de decretos, de leyes, así que van a ser semanas movidas, con lo cual cambia semana a semana. Pero bueno, Mónica, si querés compartir algunas palabras con nosotros antes de compartir la actividad, todo tuyo. Bueno, dale, José, y lo dejo en tus manos. Primero, saludarlos, saludarlas. Gracias a quienes van a compartir algunas reflexiones. La verdad que queremos fortalecer y darle más impulso que nunca al CEMUPRO. Es tiempo de reflexión de muchos temas. Obviamente, José tiene a su cargo también impulsar estos lugares, pero es un lugar abierto que bueno, a partir de la ley del DNU, pero también hoy la ley ómnibus, no solo queremos discutir los temas económicos, sino todos los temas que están en debate. Creo que es un momento para reflexionar y es muy bueno el CEMUPRO como esta instancia. Por ahora hemos hecho un par de reuniones, creo, más de amigos y amigas, pero creo que va a ser un espacio para convocar a muchas personas que nos puedan brindar su conocimiento, su información y también su interpretación de esta realidad compleja. Así que nada, agradecerles, en este caso a quienes nos van a acompañar con sus exposiciones, que comenzó en un debate de del DNU y que ahora ya tenemos una ley ómnibus, así que pueden seguir opinando de todos los temas y agradecerle al CEMUPRO esta posibilidad de reflexionar juntos y juntas sobre la situación económica de nuestro país y obviamente con gente experimentada como la que hoy tenemos aquí. Así que nada, un abrazo y a disposición. Bueno, gracias Mónica. También, nada, compartir que estamos participando en este encuentro, compañeros y compañeras, llegados y amigos de diferentes provincias. Lo veo conectado al rector de la Universidad de Mar del Plata, Alfredo Lazzaretti, a miembro de la comisión directiva del CEMUPRO, presidentes comunales, concejales, legisladores, la verdad que, y compañeros también de diversa trayectoria en el partido y allegados. Así que la verdad que es un buen marco de participación también de los espacios juveniles del MNR, la Juventud Nacional del partido. Así que bueno, contento de este encuentro. Sintéticamente, la dinámica sería la siguiente. Vamos a pedirles a los expositores que tengan una primera intervención de 10-15 minutos. Vamos a pedir que en un primer momento hagan las preguntas por el chat, que la vamos a ir sintetizando, y después les vamos a pedir una segunda vuelta de 5 minutos a cada uno. La idea es comenzar con Gonzalo Saglione, que lo veo acá conectado. Gonzalo es economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario y exministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Luego vamos a tener la participación de Ana Laura Catelem. Ana Laura es economista por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es magíster en crecimiento y desarrollo económico, docente, investigadora de esa casa de estudio. Y por último, vamos a tener también la participación de Ángel Ciara. Ángel es contador público nacional, docente, investigador, consultor de organismos internacionales y también exministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Así que con este panel de lujo, que tenemos la posibilidad de escucharlos y escucharlas, le damos la palabra a Gonzalo para que tome la intervención. Adelante, Gonzalo. Buenas tardes a todos los presentes, los que nos acompañan hoy acá. Gracias José y Mónica por la invitación. La verdad que una verdadera satisfacción poder haber sido convocado a conversar con ustedes sobre un tema tan instalado en la agenda de estos días, como bien decía Mónica recién también cuando se expresaba, vinculado a
a los planteos que ya viene instrumentando la actual gestión a cargo del Mm. presidente Milei, ¿no? Recién decía José cuando nos presentaba, tanto quien les habla como Ángel Ciara, que va a cerrar el panel, somos dos ex ministros de Economía de un gobierno provincial. Y creo que hoy podemos estar acá porque no somos ya ministros, porque la verdad, a los que les toca hoy administrar las finanzas públicas, están seguramente estudiando con mucho detenimiento el proyecto de ley de 600 y pico artículos, Mónica, ¿no? 10 capítulos, la verdad, de los más variados y heterogéneos. Así que habrá que abocarse a analizar con detenimiento las implicancias que cada uno de ellos tiene para los diferentes sectores de la sociedad y específicamente para quien nos toca participar en la administración pública para la administración financiera de un gobierno subnacional. Voy a tratar de ser muy respetuoso de los tiempos que José nos ha pedido, simplemente algunos elementos como disparador, y después en todo caso en el ida y vuelta podremos complementar lo que sea necesario. A mí me gustaría arrancar planteando que la actual gestión de gobierno a cargo de Javier Milei asume con un escenario económico que claramente nos obligaba a plantear cambios. Desde mi mirada, el status quo, si podemos plantearlo de ese modo, no era, no era sostenible desde lo económico, pero desde una mirada ya subjetiva no era deseable. Digo, claramente la foto de diciembre de 2023 en Argentina, la foto económica de diciembre de 2023, nos muestra claramente de que es necesario llevar adelante un cambio. Después discutimos el cambio, pero digo, creo que es importante que seamos conscientes que así como veníamos no podíamos seguir, no podíamos seguir. Y la verdad que en esto cada cual tendrá la variable económica o socioeconómica o social que quiera para decir por qué no podíamos seguir así. Yo enumeré algunas simplemente para repasar aquí. Nivel de pobreza en niveles estructuralmente altos para lo que es la historia argentina, salarios reales que vienen cayendo año tras año, es decir, pérdida de poder adquisitivo del salario que se viene repitiendo y que se viene acumulando en el tiempo. Creo que si tomamos los últimos 5 años, del 2017 para acá, 2018 para acá, estamos aproximadamente con un 20% de pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario. Inflación creciente y acelerándose. Eh, Escasez de reservas, no vamos a entrar aquí, creo que no es el ámbito para hacerlo, en la disquisición, cuántas son las reservas brutas, cuántas son las netas. Lo cierto es que efectivamente la dificultad para contar con reservas de parte del Banco Central estaba impactando objetivamente en el funcionamiento de la actividad económica. No se podían adquirir los insumos que la economía argentina necesitaba para funcionar y eso actuaba como parálisis de muchas actividades. Mónica, nos ha tocado compartir juntos reuniones en el marco de esta campaña 2023 en donde muchas empresas te dicen yo no puedo seguir produciendo porque no tengo insumos para hacerlo. Eh, Déficit fiscal elevado y crónico. Es decir, no solo que tenemos un alto déficit en el funcionamiento del gobierno nacional, sino que viene repitiéndose año tras año. En algún año un poco más elevado, en otro un poco menos, pero claramente, y seguramente Ángel coincidirás conmigo cuando te toque exponer, si hay algo que no somos es fundamentalistas del resultado fiscal. No lo hemos sido nunca cuando nos tocó tener responsabilidad de gestionar las finanzas públicas. Ahora bien, no podemos, en el otro extremo, pensar que cualquier nivel de gobierno puede indefinidamente en el tiempo gastar más de lo que recauda. Si un ejercicio tenemos déficit fiscal porque es necesario hacerlo, no hay ningún problema. Ahora, no podemos estar año tras año, reiteradamente, de manera acumulada, tener los niveles de déficit que tiene el sector público nacional específicamente. El empleo registrado estancado. La verdad que cuando uno mira la serie de empleo privado registrado, formal, con aportes, hace del 2010 para acá que no crecemos, estamos estancados en el orden de los 6 millones de trabajadores. Hemos llegado a un pico de 6.300, 6.400 y pisos de 5 y pico en la pandemia. Pero la verdad que en una mirada de más largo plazo lo que vemos es que la economía argentina no viene generando empleo registrado de calidad. Y si lo genera, tiene salarios reales que pierden contra la inflación, es decir, salarios nominales que pierden contra la inflación, es decir, salarios reales cayendo. Y tenemos una distorsión de precios relativos que debemos asumir, digamos, que no debemos negar.
este modelo con inflación creciente, con salarios a la baja, etcétera, acumuló también precios relativos de los diferentes bienes y servicios que no son sostenibles indefinidamente en el tiempo, que en algún momento tienen que reflejar efectivamente esos precios, los costos productivos que están por detrás de los bienes y servicios. Reitero lo que decía recién, esta enumeración claramente es antojadiza. Seguramente cada uno de ustedes dirá, te faltó tal cosa, o no hubiera puesto tanto eje en esta variable que dijiste. Lo cierto es que podemos elegir la variable que querramos, pero coincidirán conmigo que no podíamos seguir como veníamos y que la economía argentina hace largo tiempo que viene, podríamos decir, una situación de agonía, una situación en donde cuando nos presentábamos en nuestros grupos de amigos, nuestros contactos, la pregunta es cuándo explota, cuándo estalla. La verdad que esa situación de la economía argentina claramente no era sostenible. Y la gestión entrante, como cualquier gestión de gobierno, tiene una oportunidad que le da el inicio de una gestión de gobierno y la posibilidad de generar expectativas positivas sobre los diferentes actores de esa sociedad. Y este gobierno empezó a transitar sus primeros días, yo clasificaría con dos grandes ejes en los anuncios, a lo cual hay que sumarle el proyecto de ley que ingresó hoy y que todavía no tuve tiempo de procesarlos como para poder hacer algún comentario sobre el particular. Pero digo, esos dos ejes lo dividiría en el anuncio del ministro Caputo en la primera semana, con lo que podríamos llamar los ejes de la política macroeconómica. Quizás podemos dividirlo muy rápidamente en tres ejes: el fiscal, el monetario y el cambiario. En lo fiscal, un planteo de eliminación del déficit fiscal heredado en torno del 5% del PBI, con medidas, por un lado, asociadas al incremento de los ingresos, a la recaudación, y por el otro, a la caída en el gasto. Ahora me voy a detener un poco quizás sobre eso, o me detengo aquí porque si no el tiempo no me va a dar. En materia de recursos hay un poco más de precisiones. En materia de gasto todavía no queda muy claro cómo cómo se llega a esa reducción del gasto asociado a cada uno de los diferentes rubros que el ministro Caputo anunció. Anuncia, vamos en total a reducir el gasto en el equivalente al 2,9% del PBI. eh, Vía jubilaciones y pensiones, vía el gasto social intermediado por instituciones. eh, Vamos a reducir en subsidios económicos, fundamentalmente energía eléctrica y transporte urbano, en transferencias corrientes a provincias, en gastos de capital, tanto el gasto de capital ejecutado en forma directa como el que se ejecuta a través de transferencias que Nación manda a las provincias. Cada uno de estos rubros se le asoció un porcentaje de reducción en el gasto en relación al PBI. Lo cierto es que no sabemos, por lo menos lo que hemos estado siguiendo la información, no está la letra chica de cómo se va a alcanzar ese objetivo anunciado. Está el anuncio, está la voluntad de reducir el gasto en esos porcentajes del PBI en cada uno de esos rubros. No conocemos cómo se va a instrumentar y, en consecuencia, cuál va a ser el impacto económico que va a tener esa forma de instrumentación. En lo cambiario, el segundo eje, digo, de la política macro es un salto devaluatorio, con un incremento del impuesto país, lo cual lleva a que el tipo de cambio de importación se posiciona en orden de los 940 pesos contra alrededor de 400 que estaba previo a esta decisión, con lo cual estamos hablando de un incremento del tipo de cambio importador de más del 100%, aproximadamente el 140% de incremento en el tipo de cambio importador. Se sostiene el cepo, si no se liberaliza el mercado de cambios, y se propone un mecanismo para resolver la deuda con los importadores, esa cantidad de dólares que el Banco Central se comprometió en algún momento a venderle a los importadores y todavía no se lo había vendido porque no tenía con qué hacerlo. Bueno, allí recién ayer aparece una nueva medida que de algún modo permite ver más en detalle cómo se va a instrumentar ese mecanismo para atender el pasado, digo, la deuda con importadores. En lo monetario hay una reducción de la tasa de interés de política monetaria, y si se quiere, un programa que habrá que conocer más detalles todavía también, para ir reduciendo la problemática de las famosas LELIC, que ahora se están convirtiendo más en pases, digamos, ¿no? Pues son diferentes instrumentos de política monetaria que el gobierno apunta, por un lado,
a reducir la magnitud de la problemática vía una licuación por proceso inflacionario y por el otro con algunos mecanismos alternativos para poder captar esa liquidez, ya no a través de instrumentos del Banco Central, sino a través de toma de deuda del propio Tesoro. Esos ejes centrales de la política macro, digo, fiscal, monetario y cambiario, fue acompañado en la semana que pasó por lo que podríamos decir un esquema de políticas microeconómicas. Ya no las grandes variables de la política macro, sino cómo funcionan cada uno de los diferentes mercados de la economía. Con un planteo muy claro, creo yo, del presidente, entendiendo que el mercado es el mejor mecanismo de asignación de los recursos, y que las regulaciones atentan contra la libre capacidad que tenemos oferentes y demandantes de negociar o transar en el mercado. Entonces, todo aquello que nos dificulte una transacción de mercado oferentes y demandantes debe ser revisado, debe ser removido. Y el DNU, sin entrar a discutir lo institucional, digo, si el mecanismo es o no es el apropiado, digo, no lo es claramente, pero sin entrar a discutir el mecanismo jurídico o institucional, sin entrar a discutir cada una de las derogaciones de leyes o modificaciones que están allí incorporadas. Lo cierto es que el espíritu del DNU es cuando el Estado interviene en el funcionamiento del libre mercado, son más los costos que genera que los beneficios que trae aparejado. Y yo creo que ahí es donde tenemos que de algún modo dar una discusión fuerte. Porque muchas veces es deseable que el mercado funcione, entre comillas, desregulado, en ausencia de regulaciones estatales. Y en otros casos es importante que el Estado sea el que establezca las reglas de juego porque las partes que negocian en un mercado no siempre tienen la misma capacidad al momento de llevar adelante la negociación y es el Estado el que debe garantizar que esa negociación se dé de manera saludable para el conjunto de la sociedad. Ahora también, y en esto, dicho desde un funcionario público, actualmente funcionario del gobierno de la provincia de Santa Fe, también los funcionarios del Estado debemos reconocer que muchas veces esas regulaciones que en lo conceptual son deseables, luego en la práctica terminan funcionando de modo tal que generan la legitimidad para que la sociedad las termine atacando. Digo, hay regulaciones que conceptualmente uno está en condiciones de defenderla o quisiera defender la existencia de la regulación, pero después cuando vamos a la práctica y vemos cómo esa regulación está funcionando, nos encontramos con que los costos que le genera a la sociedad son más altos que los beneficios que le trae aparejados. Entonces, habrá que ver caso por caso cuáles son aquellas desregulaciones propuestas en el DNU o incorporadas en el DNU que pueden contribuir a un mejor funcionamiento de los mercados y cuáles son aquellas que no. Cierro con esto, por lo menos esta primera parte. Eh, Claramente, desde mi opinión, las medidas de política macroeconómica generan en un escenario de corto y quizás de mediano plazo una recesión o una profundización del proceso de estancamiento que venía registrando la economía argentina, fundamentalmente porque reduce la capacidad de compra de la mayor parte de la sociedad, eso significa menor consumo y porque genera menor gasto público. Es decir, dos de los cuatro componentes de la demanda agregada del país se van a ver disminuidos como consecuencia directa de las medidas de política macroeconómica. Entiendo yo que el espíritu del gobierno nacional es que las medidas de política microeconómica, la desregulación de los diferentes mercados, generen incentivos en favor de un aumento de la productividad, de un aumento de las inversiones y de un aumento de las exportaciones y que esto venga a compensar en la macroeconomía la caída de demanda agregada vía consumo y vía exportación. La pregunta que de algún modo planteo para cerrar mi primer parte es, ¿efectivamente vendrán esos beneficios positivos por las políticas microeconómicas, por la desregulación de los mercados? Y segundo, en la eventualidad de que así sucediese, esos beneficios, ese incremento de inversiones, de exportaciones, de productividad, ¿va a poder compensar la pérdida de demanda agregada que vamos a tener como consecuencia de las políticas macroeconómicas? Entonces, cierro más con una pregunta que con una afirmación, ¿no? Y lo dejo abierto para que después de las exposiciones de Ana y de Ángel, podamos seguir dialogando al respecto. Muchas gracias. Bueno, gracias Gonzalo por la intervención, por las preguntas y por el tiempo. Ahora le vamos a dar la palabra a Ana Catelén. Ahí, Ana, te hago coanfitriona para que puedas hacer la presentación Bárbaro, y gracias. tus minutos para vos. Y les recuerdo que pueden ir también por el chat
ir acercando inquietudes y preguntas, ¿eh? Ana, Bueno, a ver, les pregunto si ahí ven mi pantalla bien. sí, por lo menos en mi Bárbaro. caso, Bien. adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que valoro que existan estos espacios para pensar estas cuestiones, para pensarlas colectivamente. Yo me traje un pequeño apoyo visual para recorrer algunos puntos que me parecen importantes. Algunos están muy en sintonía con lo que planteaba Gonzalo y otros dan cuenta de una trayectoria distinta. Obviamente no tengo la misma experiencia que tienen Ángel, que tiene Gonzalo, y vengo a hablarles de mi actividad actual. Yo estoy haciendo un doctorado en historia económica y el tema que yo trabajo, que yo investigo, es el de la volatilidad económica en Argentina, en el largo plazo. Y cuando pensamos en la volatilidad, la pensamos como una enfermedad de la economía, porque genera un montón de otros desajustes que complican nuestro normal desarrollo. Entonces, para pensar esta volatilidad económica, que es importante porque está probado empíricamente que la volatilidad daña, la volatilidad en el crecimiento daña al crecimiento en el largo plazo, eh, hay que pensar también en las políticas económicas. Entonces, les voy a comentar algunas cuestiones de esto que por ahí son más del orden de lo abstracto, de lo general, pero ya voy a ir a cuestiones más concretas. Voy a partir de la base de que para vivir mejor, los argentinos y argentinas necesitamos crecer, ¿no? Digo esto porque creo que de la política argentina al día de hoy, es importante también clarificar de dónde hablo. No sé si me Bueno, que me reí con la Guillermina y Paulita. Perdón, Que hay se bañó micrófono porque si no, abierto. papá no venía. Sergio, Pero en realidad de se lavó Sergio la y chuchi Daniel, nada más. Pero perdón, Paulita no. gracias. Perdón, Lali, Eh, adelante. ahí está, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, les decía, creo que es importante clarificar que para vivir mejor necesitamos crecer. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se crece? ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento económico? Hay muchos sobre los cuales hay un consenso amplio en la literatura económica. El nivel inicial del producto importa. Al revés de la hipótesis de Solow, los países que son más ricos o que tienen un producto más alto en realidad están en mejores condiciones de seguir creciendo y los que están más rezagados están más complicados para hacerlo. Importa también la inversión, ¿no? Porque toda esa inversión en infraestructura, en maquinaria, en tecnología define nuestro producto potencial. O sea, invertimos hoy, crecemos mañana. Es también un determinante del crecimiento la apertura comercial, es decir, cuánto nosotros importamos e exportamos, porque eso nos va a dar oportunidades para entrar a mercados más grandes, para competir, lo cual no quiere decir que esa apertura deba ser indiscriminada. Ya voy a volver sobre esto más adelante. Por supuesto, el capital humano, ¿no? El nivel de educación y formación de la población, que va a tener un impacto muy significativo en cómo podamos crecer. Las instituciones, esto obviamente, ¿no? La calidad institucional, un entorno institucional que sea sólido, que tenga instituciones gubernamentales que sean eficientes, también voy a volver sobre esto al final, y un sistema legal que sea confiable. Ahora, cuando se han estudiado estos determinantes del crecimiento, muchas veces se ha analizado el rol de las políticas económicas. Y esto es políticas que sean más ortodoxas o más heterodoxas. Y el efecto de las políticas cuando se analizó así, en el pasado, fue desestimado al incorporar en el análisis la calidad institucional. O sea, no parece tan importante si la política persigue o no el equilibrio fiscal o si busca o no mayor movilidad de capitales, sino que parecía que con una buena calidad institucional eso quedaba dejado de lado. Ahora, en el último tiempo eh, se ha analizado esto de otra manera. Lo que se ha planteado es que, además de las instituciones, las políticas económicas importan, nos habrán entender, no en niveles, sino en diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que importa es cuánto cambiamos de política económica, cuánto vamos desde una política ortodoxa a una heterodoxa, la velocidad que cambiamos las políticas. Y eso sí afecta al crecimiento. Entonces les traigo acá una frase de Dani Rodrik, de un paper que fue seminal en toda
en todo este debate, que es que la previsibilidad de los incentivos creados por un régimen comercial o la falta de ellos tiene más importancia que la estructura de esos incentivos. O sea que un conjunto de incentivos distorsionados pero estable es menos perjudicial para los resultados económicos que un conjunto de incentivos incierto e inestable. ¿Por qué digo esto? Porque si bien toda la discusión del DNU se ha planteado mucho desde el aspecto jurídico, desde las ciencias políticas, de su inconstitucionalidad y demás, esto tiene un efecto económico también. Este movimiento pendular de la política económica en Argentina se acentúa aún más, le da más velocidad a ese péndulo cuando permitimos un DNU que reforma tantas otras leyes que se han discutido en el pasado. Acelera, le da más amplitud a ese péndulo y le da más velocidad. Entonces, insisto, la estabilidad es una cuestión importante y este tipo de regulaciones atentan contra esa estabilidad y eso genera un daño económico en el largo plazo. Dicho todo esto, algunos comentarios con respecto al ajuste, tal vez un poco impopulares, pero que creo que son necesarios. Algo que vimos durante la campaña es que 4 de los 5 candidatos hablaban de la necesidad de ajustar. Fue algo repetido, un concepto repetido en las exposiciones, la búsqueda del equilibrio fiscal, la búsqueda del el orden y el saneamiento de las cuentas públicas, sobre todo. Ahora, este tema, el tema del ajuste, es un tema que ha sido monopolizado por la derecha, como tantos otros, como el tema de la eficiencia, como el tema de la seguridad, porque le quedan incómodos moralmente a la izquierda. Entonces, desde el momento en el que no discutimos estas cosas, le regalamos el tema a la derecha, le damos el ajuste a la derecha y no discutimos nosotros cómo hacer para ordenar nuestras cuentas a nivel nacional sin dañar más a los que menos tienen. Entonces, cuando nos permitimos hacernos estas preguntas, es cuando podemos pensar cuál es la mejor forma posible del ajuste. Y por eso nos insto a que aceptemos que un ajuste iba a venir, no demos la discusión desde fuera de esta idea, y que pensemos en todo caso qué le criticamos en las formas a este ajuste. Y voy ahora a hacer algunos comentarios sobre las políticas propiamente. Algunos comentarios con respecto al diagnóstico del gobierno. Lo hemos visto todos, fue tremendamente explícito en la primera conferencia de prensa de Caputo. La idea del gobierno es que el problema es exclusivamente fiscal, parece una cuestión meramente de voluntad, decidir dejar de gastar más de lo que se ingresa para resolver todos nuestros problemas. Y en esta visión no hay restricción externa. Por lo tanto, no se requiere de una política productiva, y esto se expresa en el DNU con el fin, por ejemplo, del compre nacional, esta política que genera que el Estado tenga una tolerancia extra para pagar un precio mayor, tal vez que conseguiría en el mercado internacional para algunos productos, pero que a la vez hace que se desarrollen internamente industrias o sectores que son importantes. O también con el DNU se termina con el PRODEPRO, que es otro programa que justamente lo que hace es desarrollar proveedores locales, que buscan la integración productiva, la diversificación. Y estos dos tipos de políticas creo que son también importantes que podamos defender la idea de una política productiva, porque mismo en el lenguaje de este gobierno, son políticas que aplican países a los cuales este gobierno aspira a parecer, se quiere emular, ¿no? Estados Unidos tiene el Buy American. Hoy estos países, en su disputa geopolítica con China por la hegemonía y demás, están dando por sentado nuevamente que hay que tener política productiva, con todo esto del reshoring o friendshoring. Después, bueno, no voy a hablar de las políticas más macroeconómicas porque Gonzalo ya ahondó bastante en eso. Sí, algunas cuestiones con respecto a que este despliegue de políticas, a mi entender por lo menos, no es un plan de estabilización propiamente dicho. Puede ser que estemos en la previa. Me imagino que muchos de los que estamos acá hemos leído el análisis que hicieron Martín Rapetti y otros economistas. Si no lo leyeron, se los recomiendo. Es un estudio sobre los 50 planes de estabilización hechos en América Latina, desde 70 para acá. Además de mostrar que estabilizar es difícil, porque menos del 20% de esos planes fueron exitosos, lo que muestra también es que los planes que fueron exitosos fueron aquellos que partieron de una situación en la que estaban equilibradas las cuentas fiscales y las cuentas externas. Entonces, tal vez haya viabilidad en todo esto, que esto es la previa de ese plan. Esto es un plan porque
Estabilizar requiere de la coordinación de todas las políticas, fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, de los capitales y demás, subordinando esas políticas al objetivo de contener la inflación. No es lo que estamos viendo, y además acá no hay políticas de coordinación o políticas de ingreso, que justamente tienen que ver con tratar de frenar la inflación inercial, que en un régimen de inflación alta es tremendamente importante, tiene un peso enorme. Entonces, acá vemos algo que yo, a mi entender por lo menos, es una falencia grande de lo que está haciendo este gobierno. Para cerrar, algunas cosas que creo que deberíamos discutir, que son muy importantes, en rosa más el corto plazo y en negrito cosas más para el mediano y el largo plazo. En primer lugar, por todo lo que está planteando este DNU, nos tenemos que, entiendo yo, parar desde una defensa de los derechos laborales, ¿no? El DNU plantea que se achica, cambian los tiempos de los contratos, el periodo de prueba se extiende, la indemnización baja, entonces es más fácil despedir. Son años de historias de luchas sindicales y laborales que borran de un plumazo este tipo de noticias. Por lo mismo que les decía antes, la defensa de la política productiva. Para quienes entendemos que el país se encuentra bajo una restricción externa, es importante la política productiva. Y además lo vemos en países avanzados del mundo que la tienen. Por lo mismo que hablábamos antes de el capital humano y la educación, tenemos la obligación, y está en nuestro ADN socialista, la defensa de la educación pública. Una de las pepas indiscutibles del crecimiento económico, la educación pública, como principal motor del ascenso social, del crecimiento de las sociedades. Y también entiendo yo que como acciones a emprender, mismo desde las universidades, en los ámbitos de la extensión universitaria, o desde cualquier lugar donde un socialista se pare en cualquier barrio, tenemos la tarea de educar financieramente a la población. Estamos en un momento en el que las tasas reales son negativas, o sea que tener un plazo fijo no sirve y el dólar está caro. Entonces los instrumentos que los argentinos normalmente manejan para ahorrar, hoy son malos para ahorrar. Entonces, algo que nosotros podríamos hacer es pensar cómo enseñamos herramientas más sofisticadas para que la gente pueda ahorrar. Y pensando más a largo plazo y tomando el guante de algunas cosas que están en este DNU, y que evidentemente, como decía Gonzalo, estaba esta necesidad de cambiar y hay que rediscutir un montón de cuestiones centrales. Me parece que hay que discutir la eficiencia del Estado, ¿no? Yo trabajo en la universidad pública y parece que hace rato para ahorrar. se rompió la relación entre la productividad y el trabajo en el Estado. Y eso no puede ser algo que nosotros convalidemos o de lo cual seamos cómplices. Es una discusión complicada porque uno se encuentra con un montón de poblaciones cuando la quiere afrontar, pero me parece tremendamente importante. A ver, perdón. Ahí está. Por último, no por último, un par de cuestiones más. Regulaciones más simples. Si hay algo que se ha celebrado de este DNU, es que, por ejemplo, en términos de el comercio internacional, se vienen a simplificar un montón de regulaciones que eran distorsivas y que se prestaban a la discrecionalidad de quienes ofician o intermedian estas relaciones. Bueno, tenemos que pensar cómo hacemos para que poder emprender, poder ser una pyme o una empresa más grande, no sea una odisea en la Argentina. También en el corto, en el mediano y en el largo plazo la defensa de la agenda ambiental, algo que este gobierno desestima totalmente, descree de la crisis climática y que con una visión donde el crecimiento económico sea importante, podamos hablar de cómo nos relacionamos con nuestro ambiente y cómo hacemos para en el marco de la crisis ambiental global poder pensarnos desde el sur global con estos desafíos, teniendo como protagonista también la agenda ambiental. Y por último, pero retomando lo que dije al principio, políticas para la estabilidad. Y ahí hay de todo, desde la cuestión institucional, de cómo se distribuye el poder en la Argentina, eh, a cómo convalidamos o no este DNU, porque ahí comparto también con lo que dijo Gonzalo. Esto, como decía al principio, nos mueve otra vez pendularmente desde la política económica y genera otro vuelco más de volatilidad que sabemos que no es sano para nuestra economía. Y después, ¿por qué no también poder pensar en ir generando lentamente el espacio para una política contracíclica que morigere
la volatilidad económica a la que estamos expuestos en la Argentina, y que es lo que hace que tengamos esta dominancia, balanza de pagos de la que habla Ocampo, ¿no? Que tiene que ver con que en economías como la nuestra, bajo este tipo de dominancia, los shocks externos se convierten en los principales drivers o en los principales impulsores del ciclo económico. Así que por ahora los dejo con eso y bueno, ya retomaremos, supongo, más adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, también por el tiempo y también como Gonzalo por haber dejado una serie de puntas para discutir. En el encuentro pasado, mucha preocupación y al menos muchas interrogantes también como fuerza política de dónde pararnos a discutir estos temas. Gonzalo lo plantea con mucha claridad al principio diciendo, bueno, medidas había que tomar, la situación era dramática y Lali complementa acá diciendo por dónde y también planteando una serie de cuestiones por donde podríamos también nosotros proponer cuestiones alternativas y poder también arrimarle elementos tanto al bloque de diputados como también a todos aquellos y aquellas que están llevando adelante tareas de gestión o también de desarrollo partidario. Eh, bueno, ahora en esta última intervención le vamos a pedir también su intervención a Ángel. Sí, pedirle nuevamente lo de los micrófonos. Yo ahora vuelvo a ser confitrión, voy a estar regulando también los micrófonos, pero es muy perturbador para la persona que tiene que estar dando la disertación, estar escuchando ruidos. Así que bueno, con todo el respeto del caso, Ángel, tus 15 minutos, venimos muy con el tiempo. Gracias nuevamente y adelante. Bueno, gracias, gracias. Se mutió, Ángel, se te mutió. Ángel, estás muteado, ¿eh? Pensé que lo había. Bueno, vuelvo a agradecer la invitación al CEMUPRO. Gracias, Mónica, gracias, José. La verdad que me ponen en un compromiso. Luego de escuchar la apertura de Gonzalo, minuciosa, yo le diría, no nombraste a las LELICs, lo cual, entre comillas, demuestra que no era tan importante el tema de las LELIC como se nos vendió en su momento. Pero ese es otro capítulo que lo dejamos para otro día. Y evidentemente la intervención de Lila, que me parece muy sugerente, no solamente por la descripción y el análisis de las políticas económicas y de los faltantes, sino porque permite avisorar un qué hacer, que creo que es lo que vale más la pena discutir entre nosotros. ¿Qué hacer a partir de aquí? Independientemente de las características jurídicas constitucionales del decreto, lo más probable es que si el Congreso, como ocurre frecuentemente, es remiso y duerme en los laureles, esto comience a tener vigencia a partir de los próximos días. Entonces, independientemente del análisis jurídico, vale la pena poner en contexto esta problemática que tiene que ver con lo ideológico, con lo político, con la mirada histórica que tiene este gobierno acerca de la Argentina. Este volver a Roca es un desconocimiento de la historia argentina de una manera, como dije alguna vez, de una supina ignorancia. Y en este sentido, entonces, yo creo que lo importante acá, para entender qué es lo que está pasando, es darnos cuenta que se ignora que vivimos en un país capitalista. Y no solamente que es un país capitalista, sino que es un país capitalista distinto al resto de los capitalismos, incluso a los propios capitalismos de los países hermanos, como Chile, Perú o Uruguay. Es un capitalismo muy particular que tiene una historia de conformación y en consecuencia una institucionalidad muy particular. En última instancia, si ustedes quieren, es un capitalismo que tiene una cultura muy particular.
Es un capitalismo dependiente, es un capitalismo periférico, es un capitalismo corporativo, es un capitalismo con dominancia agropecuaria. Y esto tiene mucho que ver con lo que a Ana le preocupaba acerca de las políticas productivas. Se ignora el problema de la economía real. Y esto tiene que ver también con la evolución del capitalismo a nivel mundial. No por casualidad, para resolver los problemas de la herencia de la gestión anterior en este capitalismo tan particular, el ministro de Economía es un experto en finanzas. No es un experto en macroeconomía, es un experto en finanzas. Y esto tiene particularmente mucho que ver con la llamada financiarización del capitalismo a nivel mundial, es decir, la dominancia del capital financiero respecto a la dominancia del capital productivo. Las experiencias nuestras han sido muy negativas en términos de la apertura al capitalismo financiero y al capitalismo especulativo. ¿Se acuerdan ustedes de las LELIQs, de las LEVAQs? Que son los antecedentes de las LELIQ. O sea, no es, hay que entender la historia para ver que las LELIQ no es un invento reciente, sino que es la evolución de un proceso de financiarización del capitalismo argentino. Y en ese sentido, entonces, las políticas económicas son manejadas, como decía Ana, con dos miradas, la ortodoxa y la heterodoxa. Pero creo que es mucho más que eso lo que tenemos que ver, porque en general la política económica es una política inductiva. La política económica es una política indirecta. Son muy pocas las políticas económicas directas y precisamente este gobierno trata de disminuir las políticas económicas directas, restringe la obra pública manejada por el Estado. En consecuencia, lo que queda para una política económica es que sea aceptada por los actores económicos hacia los cuales está dirigida. Y aquí lo sorprendente tiene que ver con quiénes son los beneficiarios de esta política económica generada, primero por lo que se han llamado el periodo del sinceramiento económico, lo que Gonzalo hablabas acerca de la devaluación y del golpe tributario de Caputo. Y después los impactos del DNU, que evidentemente quizás uno podría ponerle nombre y apellido a cada uno de los artículos que están contenidos en este DNU. Y seguramente alguien lo hará si ya no lo han hecho. Es decir, además de entonces de tener distintas miradas ideológicas de la política, tenemos que entender el problema de la cultura del capitalismo argentino para saber si las medidas que se toman son aceptadas, adoptadas, internalizadas por los actores económicos hacia los cuales están dirigidas. Porque si eso no ocurre, la política económica es estéril. Entonces, no cabe duda cuando leemos que hay determinadas políticas que tienen nombre y apellido, es decir, porque están de alguna manera consensuadas con el actor que tiene que actuar, que tiene que accionar sobre la realidad económica. En este caso de este gobierno, la política económica está connotada por el dogmatismo. El dogma de la autorregulación del mercado. Esto ya fue tratado por Karl Polanyi en su libro sobre la gran transformación, desmistificando esto que hoy se toma como la panacea de la gestión de las políticas públicas. De la misma manera, los que
hemos transcurrido por otras corrientes teóricas. Sabemos que la competencia domina en determinados mercados particulares, pero que en general el proceso competitivo en el capitalismo es precisamente el que ha generado unas competencias distintas a las que se supone que existen independientemente de la historia. No hay competencia perfecta, no hay oferentes y demandantes en todos los mercados. Hay monopolios y hay oligopolios que han sido generados precisamente por el propio proceso de competencia. Esta competencia que en el capitalismo es la competencia por la ganancia, y la competencia por la ganancia implica la innovación tecnológica, el aumento de la productividad. Y aquí nos encontramos entonces con un problema serio en la economía argentina que tiene que ver con la economía real y que no aparece en ningún lado tal como lo mencionaba Ana. Nosotros tenemos una economía que tiene productividades divergentes, diferentes, un campo que innova permanentemente y aumenta la productividad, y una industria subordinada, subsidiada y mantenida por este gobierno, aunque parezca mentira, y seguramente aquí hay nombres y apellidos, con una industria, entre comillas, que es una ensambladora en Tierra del Fuego. Este es un problema entonces de la economía productiva, de la economía real, que no se resuelve solamente a través de políticas micro o de políticas desde el punto de vista financiero. La política económica tiene que ser una política integral, y esta integralidad es una integralidad que tiene distintas dimensiones, no solamente la integralidad temporal, donde uno podría decir, señores, en política económica el futuro es ahora. Entonces, en el ahora hay que tomar las decisiones políticas que van a resolver los problemas de la coyuntura y los problemas del mediano y del largo plazo. Y en esa política económica, que además de ser simultánea en el tiempo, no es primero sinceramos, después estabilizamos, después crecemos y después distribuimos. Aunque el señor presidente denoste esta postura, evidentemente la simultaneidad de la política económica es fundamental para poder crecer y distribuir simultáneamente. No hay en la historia, no hay ninguna experiencia de el llamado derrame, que para nuestro presidente es una paparruchada. En este sentido, entonces, tenemos que analizar la política económica integral en todas sus dimensiones, incluida lo social, lo económico y lo ambiental, como un todo de unas características multidimensionales que tienen que tener una consistencia muy profunda. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Se logra con trabajo, se logra con equipos, se logra con capacidades puestas a trabajar en este sentido. Esto creo que no lo estamos encontrando en estas decisiones de política económica, y creo que no la vamos a encontrar tal como se están manifestando. Incluso desde esta perspectiva creo que va a ser muy difícil que nosotros podamos pasar a un estadio de crecimiento económico a partir de unas políticas de estas características que ya han sido experimentadas en otras situaciones mundiales. Ustedes se acuerdan que a Margaret Thatcher le llamaban Tina Thatcher, por esto de There is not alternative. El acrónimo de There is not alternative es Tina. Macri también tuvo su Tina Macri, decir, no hay alternativas, y eso es falso, digamos.
En las ciencias sociales es imposible, y la economía lo es imposible pensar que no hay alternativa para actuar sobre una situación concreta y sobre una realidad concreta que se quiere transformar. Evidentemente que había alternativas para el ajuste. No necesariamente esta era la manera de ajustar. Y coincido con Gonzalo y con Ana en que esto ha sido siempre, y lo ha retomado la derecha, porque siempre a nosotros nos costó enormemente hablar de ajuste. Me acuerdo, y voy a hacer una referencia personal, cuando con Hermes estábamos en la campaña presidencial, ¿cuál era la pregunta más incisiva del periodismo hacia mí, que supuestamente yo podía ser o era el referente económico de Hermes? Si iba a ajustar o no iba a ajustar. Y me acuerdo que en ese momento, evidentemente, nosotros pensábamos que el ajuste era una mala palabra y teníamos que inventar otras palabras para decir como sinónimo, como eufemismo, que no íbamos a ajustar, que íbamos a recomponer y que, bueno, evidentemente coincido con Ana. Yo creo que eh, veraz en las experiencias. Y esto es lo que no ha demostrado eh, este, este gobierno. Gana con una verdad lacerante. Dice que va a hacer ajuste, lo cual no significa que los votantes le hayan dado un cheque en blanco para que haga lo que se está haciendo. Creo que esto es para un análisis diferente, pero creo que ya se me estoy yendo. Para terminar, yo quisiera poner eh, el problema en estos términos. A ver, mirando una especie del vaso medio lleno o medio vacío, yo creo que hasta ahora lo estamos viendo como un vaso medio vacío. Y yo diría, ¿por qué no lo vemos como un vaso medio lleno? ¿Qué significa esto? Significa que el capitalismo argentino no puede vivir sin regulaciones. Porque evidentemente un capitalismo sin regulaciones es un capitalismo mucho más inequitativo de lo que es ya el capitalismo per se. Evidentemente que, tal como lo está propuesto, la desregulación total de la economía, la venta o la puesta en venta de 41 empresas del Estado, y yo digo, analicemos una por una y seguramente que vamos a estar de acuerdo en que muchas de las empresas del Estado no tienen que formar parte del Estado. Las 41 empresas parecen más que teníamos un capitalismo de Estado que un capitalismo eh, empresarial del sector privado, creador de empleo genuino y creador de riqueza, que es a donde tenemos que fomentar. Porque no tenemos que olvidarnos que aún siendo Partido Socialista y de izquierda, vivimos en un país capitalista, que seguramente lo queremos transformar y lo vamos a transformar y tenemos que aprovechar entonces estas situaciones para ver cómo avanzamos en la construcción o reconstrucción de una socialdemocracia que pueda transformar el capitalismo. Y alguna vez seguramente podemos llegar a un estadio distinto al capitalismo. Y ojalá que podamos tener un modo de producción socialista. Nos va a costar mucho y seguramente no lo vamos a ver. Yo, por supuesto, no, y seguramente mis nietos tampoco. Pero creo que hay que hacer el intento. Entonces, ¿cuál es el vaso medio lleno? El vaso medio lleno lo puedo expresar de tres maneras. Una se la dije a Ana por WhatsApp, la otra se la dije a Gonzalo por teléfono y otra se la dije a un amigo con el cual tengo unas relaciones afectuosas, intelectuales de hace muchos años. A este amigo le dije, mira, ¿por qué no vemos esto como el trabajo sucio que hizo Pinochet en Chile y dejó tabula rasa para que después venga la y pueda volver a
regular lo que estaba regulado de una manera diferente, con una mirada distinta de construcción de un socialismo democrático. La otra es decir, bueno, el DNU permite avanzar en un proyecto de reconstrucción de una izquierda democrática. Puede ser una utopía, pero es probable que tenemos que trabajar en ese sentido. Y la otra posibilidad es pensarlo como una alternativa socialdemócrata que tiene que surgir para regular el funcionamiento del capitalismo, en lo que la desregulación ha generado una inequidad social e inequidad ambiental. Porque evidentemente esta tabula rasa lo que deja es un vacío en términos sociales, económicos y ambientales impresionante. Y yo creo que nuestro trabajo, y creo que el trabajo de Ana en ese sentido puede ser muy interesante, es avanzar, ver cómo dejamos de tener políticas económicas volátiles, pero al mismo tiempo integramos en la política económica los efectos sociales, ambientales y sobre todo los efectos coyunturales y estructurales. El problema de la estructura es un problema de estructura económica. El problema de la restricción externa es un problema superficial, es un problema aparencial. No lo vamos a resolver saliendo a buscar mercados, si no tenemos que producir y que exportar. Entonces no podemos exportar industria con la productividad industrial que tenemos, porque nos comen los productores industriales taiwaneses, chinos o alemanes. En consecuencia, la problemática de la restricción externa es una problemática de la estructura económica desvirtuada que hemos construido a lo largo del tiempo. Esto evidentemente no forma parte de la política económica, en el sentido de que entonces primero resolvamos los problemas de estabilidad, los problemas de precios relativos, y después veremos cómo generamos una nueva matriz productiva. Y la nueva matriz productiva no nos salva con el litio o no nos salva vaca muerta, porque precisamente vamos a tener o generar un nuevo problema de balanza de pagos a través de las remesas si no generamos una industria que no sea insumidora de recursos externos como es la que tenemos hoy. Pero evidentemente esto tiene que formar parte de la integralidad y la consistencia de una política económica global. Nada más. Bueno, muchas gracias, Ángel. Había dos preguntitas que las dejo. Una tenía que ver con quiénes serían los beneficiados de todas estas medidas. Creo que alguna de esto se fue respondiendo. Y en la última, para Ángel, después de poder ampliar un poco más sobre estas afirmaciones del vaso vacío, como para seguir explayándolo. Eh, mm, Le toca el turno a Gonzalo. La idea es hacer unos 5 minutos cada uno para complementar las intervenciones anteriores, comentarios, apreciaciones. Así que bueno, Gonzalo, tu turno. Gracias, José. No, tomé nota de algunas cosas de Ana y de Ángel, que por ahí voy a volver un poco sobre ellas porque la verdad que me parece interesante destacarlas y quizás ampliar un poco. Eh, Ahí leía que a Jorge le encantó el cierre de Ángel, a mí también. Digo, la verdad que te felicito, Ángel, da gusto escucharte. Eh, Algo que dijo Ana, y la verdad que en otras oportunidades me ha tocado plantear algo similar y celebro que en definitiva Ángel lo retomó. Digo, estamos los tres pensando lo mismo. Eh, el término este, ajuste, pero más que nada eficiencia. El concepto de que hablar de eficiencia pareciera que es un pensamiento de derecha y que tenemos miedo de hablar de eficiencia. Y en esto
no me canso de repetirlo, quienes entendemos que el Estado tiene que tener un rol importante en el funcionamiento, en la organización de nuestra sociedad, debiéramos ser los primeros en preocuparnos en que el Estado sea eficiente. Porque el Estado ineficiente, el Estado funcionando incorrectamente, es el que nos trajo a la situación que tenemos hoy en día. Digamos, el triunfo bajo un régimen democrático de un espacio político que promueve la reducción a su mínima expresión del Estado, sobre la base de que el Estado hace todo mal. Digo, la verdad que aquellos que tenemos responsabilidades en el ámbito del sector público y de una u otra manera somos corresponsables de que el Estado no sea eficiente, eh, la consecuencia la estamos pagando hoy. Entonces, creo que no podemos darnos el lujo de no promover un Estado eficiente quienes defendemos el rol del Estado, digamos, ¿no? Entonces, remarcar eso y creo que tanto Ángel como Ana lo plantearon. Ana lo planteaste con mucha claridad y Ángel lo retomó. Eh, por una cuestión de tiempo no voy a poder todo, pero digo, algo que decía Ángel de las medidas adoptadas. Y cómo y en qué medida los diferentes sectores económicos actúan frente a ella. En eso simplemente una reflexión que me parece interesante de cara más que nada, monitorear los días por venir o los meses por venir. Eh, cuando un sector económico que se ve afectado por una medida, se ve afectado negativamente por una medida de política económica, macro, micro, la que fuere, observa que esa medida puede no ser sostenible, y ahí retomo con lo que planteaba Ana de la sostenibilidad de las políticas en el tiempo y la importancia que eso tiene como factor disparador del crecimiento económico, cuando considera que una medida no puede sostenerse en el tiempo, hace todo el lobby que esté a su alcance para tumbarla. Cuando un sector entiende que esa medida tiene el consenso político necesario para sostenerse en el tiempo y se acomoda a esa nueva realidad normativa y hace negocios en el marco de esa nueva realidad normativa, le guste o no le guste, digamos, ¿no? Y creo que hoy, efectivamente, estos cambios, tanto de política macro como de política micro, digo, desregulación vía DNU, pareciera que dan más espacio para la activación de los diferentes lobbies antes que para entender que esto es una medida que vino para quedarse y sobre la cual debemos reconfigurar el funcionamiento de nuestro sistema económico. Claramente lo veo como una debilidad de las medidas que se han venido anunciando de la nueva gestión presidencial. Dos cosas más y cierro. Claramente que siempre hay alternativas y lo conversaba hoy más temprano con un colega aquí en la oficina. Las consecuencias que hoy se están viviendo, de las medidas económicas adoptadas del 10 de diciembre para acá, son consecuencias de las medidas adoptadas del 10 de diciembre para acá. Perdón la redundancia en la expresión. Esas medidas se tomaron en base a lo recibido, en base a la situación económica del país al 10 de diciembre. Estoy de acuerdo. Ahora, la inflación del 25% de diciembre, o la que fuere, no es fruto exclusivamente de la herencia, sino que es fruto de lo que se decidió hacer después del 10 de diciembre. Y así con cada una de las consecuencias que esas decisiones tomen, que esas decisiones traigan consigo. Esta gestión económica ha venido tomando decisiones que impactan en el funcionamiento de la economía argentina. Esas decisiones las tomó sobre la base de una herencia recibida muy negativa, muy, muy mala. Ahora bien, no era la única medida este paquete de medidas que se anunciaron no era el único camino posible. Entonces, llega un momento en donde creo que todos los actores de la política argentina debemos hacerle saber que el que está gobernando tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma. No puede responsabilizar las consecuencias de sus decisiones a la herencia recibida. Eh, y por último, volviendo a querer contagiarme del optimismo de Ángel y el vaso medio lleno. Eh, Ana lo decía, el péndulo, y es una realidad que no podemos negar la existencia de ese movimiento de un extremo al otro que nos caracteriza como sociedad. Eh, esta desregulación, o de algún modo digo, muchas de las desregulaciones que aparecen en el DNU, una buena parte de la sociedad las apoya,
otra no, pero quien la apoya es porque entiende que la regulación falló. La regulación no dio los resultados esperados. Y eso genera la condición política, la condición social para que la desregulación sea apoyada. Ángel, si yo no lo interpreto mal, lo que dice, bueno, cuando corra unos meses de desregulación, vamos a estar viendo las consecuencias negativas de la falta de regulación y ahí vamos a tener el espacio político, el espacio social para proponer regulaciones que sean positivas. No volver a las regulaciones anteriores que dieron resultados negativos, pero sí promover regulaciones que nos traigan los resultados deseables. Eh, no sé si vuelvo a intervenir, si así no fuera, agradezco enormemente la invitación, ha sido un gusto participar con Ángel y Ana en esta actividad. Gracias, Gonzalo. Ana. Bueno, a ver, retomo algunas de las cosas que se fueron preguntando y las preguntas que fueron apareciendo después, y alguna que me quedó ahí en el tintero. Una del tintero es la importancia también de la estabilidad cambiaria, ¿no? En un país con los problemas que tenemos nosotros con nuestras divisas, el componente cambiario de la inflación también me parece que es crucial y que en ese sentido la propuesta que trae este gobierno también con su DNU y la posibilidad lo hablábamos con Javier Vinces, que opinaba de esto también en Twitter, me gustó mucho su intervención, de que la posibilidad de descalce de monedas es tremendamente peligrosa para una economía como la nuestra. Y eso es algo en lo que vamos a tener que insistir mucho, porque poder endeudarnos en dólares, pero tener nuestros ingresos en pesos, en una economía con la inestabilidad cambiaria de la Argentina es tremendamente peligroso. Entonces, ahí también tenemos un punto donde estar poniendo el foco y expresándonos sobre eso. Además, conecto esto con lo que preguntaba, o el comentario que hacía Florencia acá Florencia creo que era, en el chat, que hablaba de eh, los movimientos de capitales, ¿no? Hay toda una corriente que habla de cómo estos movimientos financieros a lo ancho y a lo largo del mundo también son fuertes determinantes de los ciclos económicos de las economías emergentes. Y retomo ahí lo que decía Ángel, ¿no? En este marco de la financiarización de las economías, eh, países como los nuestros quedan tremendamente expuestos a esos movimientos de capitales. Y fíjense que ya creo que fue post-crisis del 2008, el FMI estamos diciendo, cambia sus recomendaciones de política y empieza a sugerir controles de capitales, algo que el mismo Macri decidió no escuchar y que después, sobre el final de su gobierno, terminan virando, terminan hasta poniendo un cepo, ¿no? Porque se les fue de las manos la gestión de la crisis. Entonces, atento ahí también con esto que decía Florencia y que tiene que ver también con esta estabilidad cambiaria, porque si de pronto se te retiran estos capitales de tu país, como suele pasar, tenés un salto en el tipo de cambio que te vuelve a explotar la inflación. Y este problema nuestro inflacionario es de tan larga data que para que la solución funcione, como decía Ángel, y me pareció excelente ese razonamiento, tiene que ser creíble. Y para que sea creíble, tiene que estar perdurando en el tiempo. Y si no nos protegemos de ese tipo de shocks, no hay solución que perdure. Eh, Contesto ahí también, bueno, Panky hacía un comentario sobre si esto tiene chances de funcionar en cuanto al control de la inflación. Es un poco hacer futurología. La apuesta de este gobierno es que la demanda se deprima tanto que el nivel de transacciones baje, los precios bajen. Yo creo que en un país como el que describió Gonzalo cuando empezó a hablar, con el nivel de pobreza que tenemos, con el nivel de indigencia, apostar a la elasticidad del consumo, ¿no? A que el consumo pueda frenar, es un poco naif. Eh, Podrá alguno decir no me alquilo la carpa en la playa, otro decir no me voy de vacaciones en la montaña, pero ese pertenece al decil más alto de la población. Es no darse cuenta que la mayor parte de la gente no está llegando a ese nivel de su ajuste de economía. La gente no va a dejar de comprar el arroz y los fideos por más que suban sus precios. Entonces, yo ahí no veo mucha posibilidad de éxito en la estrategia que están teniendo ellos. Un comentario más, algo que siempre, de lo que habla Nacho Truco, que ahora no sé si está acá, yo siempre hablo de los ciclos cortos y él habla de los ciclos largos, ¿no? El ciclo, el de Kondratiev, el de los 50 años. Eh,
tal vez sea cierto, como muchos están pregonando, hoy la Argentina tenga una oportunidad enfrente, por varias de las oportunidades que se presentan a nivel global, por este cambio de hegemonía. No me parece la estrategia de este gobierno la mejor para surfear esa ola si es que esa ola existe. Entonces creo ahí que hay que insistir por la coordinación de las políticas, como dijo Ángel, y ese cambio estructural que la Argentina necesita para, tomando esas oportunidades que pueden venir desde afuera, eh, poder aprovechar, poder crecer y obviamente desarrollar una estrategia de desarrollo que sea integral. Yo trabajo en un proyecto de investigación que se llama Macroeconomía y Desarrollo y cuando enfrentamos o tratamos de abordar las cuestiones ambientales, lo hacemos con un enfoque que es cepalino, que es el de la triple sostenibilidad económica, social y ambiental, que habla justamente de poder mirar la multidimensionalidad de estos procesos. Por supuesto que la solución no es fácil, no es directa, tiene secuencias, se va encadenando, es incómoda muchas veces, y sobre todo para partidos como el nuestro, que somos pequeños, y a veces querer dar las discusiones de gobierno de los más grandes puede ser contraproducente, pero ahí tenemos, ganó un candidato que salió con una motosierra a hablar del ajuste. Entonces tal vez las cosas no sean como nosotros las habíamos pensado inicialmente y haya que ser más osados en qué palabras elegimos para dar estos debates. Por mi parte también me puso muy contenta escuchar las exposiciones de Ángel y de Gonzalo. Me gustó sentir que íbamos en línea con lo que estábamos planteando y bueno, nada, repetir que me siento enormemente agradecida de que me hayan invitado a participar. Bueno, gracias, Ana. Ángel, tus reflexiones, aportes. A ver, no sé qué más puedo decirles. Creo que eh, la interpretación de Gonzalo acerca del vaso medio lleno y medio vacío eh, es mejor que la que yo podría estar diciéndoles. De eso se trata. El capitalismo siempre se ha caracterizado por ser regulador. Eh, Desde el capitalismo liberal de la Inglaterra victoriana, pese a que este muchacho Milley eh, se dice, claro, liberal libertario, va mucho más allá del liberalismo, no sé qué cosa está pensando, pero la creación del Banco Central es una creación inglesa, en pleno liberalismo inglés, o sea, no es una imposición del comunismo internacional que no existía entonces. Eh, Cuando la burbuja del 2008 en Estados Unidos, eh, la Reserva Federal tenía regulada las las cajas de las cuentas corrientes y no tenía reguladas las cajas de ahorro. Cuando se dio cuenta de que realmente el problema pasaba por ese sector, lo que hizo fue regular el manejo de las cajas de ahorro del sistema financiero norteamericano. Estamos hablando del 2008, es decir, el capitalismo siempre ha regulado, obviamente ha regulado para mantenerse como sistema, para perdurar a lo largo del tiempo, para garantizar el proceso de acumulación. Lo que yo estoy queriendo decir es eh, que además lo descubrió Lenin en su momento, digamos, cuando se da cuenta que tenía que exacerbar el funcionamiento del capitalismo para poder agilizar y aumentar las contradicciones, genera la famosa NEP, la nueva política económica de la Unión Soviética. Es decir, el capitalismo genera sus propias contradicciones y esto es básico para nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que limar, horadar el funcionamiento del sistema. No hemos hablado nada del problema de la inteligencia artificial, de la robótica, de cómo esto juega en el sector de los trabajadores, cuáles son las nuevas perspectivas que tenemos ahí, cómo esto genera influencia sobre el propio funcionamiento del sistema. Y en ese sentido digo que veo el vaso medio lleno, porque nos va a permitir generar o plantear regulaciones
que apunten precisamente a mejorar, a un nuevo estado de bienestar, pero un nuevo estado de bienestar que esté más de acuerdo con un pensamiento progresista, donde la integralidad social y ambiental no sea una declamación, sino que sea efectivamente una política de Estado que pueda perdurar a lo largo del tiempo. Hoy yo estoy muy descreído de la economía. Creo que la economía tal como está pensada hoy trabaja con abstractos. Eh, por esa razón me llamo a mí mismo un economista en deconstrucción. Estoy deconstruyendo la economía tal como la estudiamos y la aprendimos. Y entonces me estoy inclinando más por tratar de meter en la economía otras problemáticas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la antropología. Incluso estoy, para divertirme, escribiendo sobre lo que llamo la economía teológica, que tiene que ver con esta cosa del creer. Esto es un invento nuevo, digamos, de que la política económica tiene que ser creíble. Si la política económica tiene que ser creíble, es que la ciencia desapareció de la economía. Y entonces tenemos que llamar a los astros, llamar a los dioses para que vengan en nuestra ayuda. Es un problema religioso. Yo creo que hay que tener una mirada un poco particular en este sentido. Y el otro punto que también estoy, cuando preguntan, ¿y la inflación va a bajar? ¿Qué sé yo si la inflación va a bajar o va a subir? La verdad es que todos los economistas que hacen pronósticos no son, la economía no es una ciencia para la adivinanza. Precisamente por ser una ciencia social y por ser una ciencia conductual, tiene una cantidad de dimensiones en el comportamiento de los actores económicos que son impredecibles. Por eso le pregunté la vez pasada a un amigo, y estoy tratando de escribir sobre eso, le digo, me parece que en la inflación argentina, digo, no la inflación, hay una especie de profecía autocumplida. Y estoy escribiendo sobre eso. Y él me dijo, sí, algo de eso hay. Y yo sigo insistiendo que algo de eso hay de profecía autocumplida en la inflación argentina. Y si no, fíjense ustedes, estamos permanentemente con una inercia y permanentemente actualizando por las dudas. Y ustedes leen las noticias, el mercado, previendo la devaluación, aumentó los precios o previendo que iba a haber tal cosa, aumentó los precios. Estamos en una especie de forward expectation, dándole para adelante como loco. Digo, si nuestro presidente dice que podemos tener una inflación del 7.550%, que lo dice porque si tenemos 7.500 es un éxito, o lo que está alentando es que precisamente siga habiendo una inflación de 150 o 190% anual. Tenemos que revisar todas estas cuestiones, pero para eso creo que tenemos que liberarnos de los esquemas simplistas y modelísticos de la economía que no nos permiten ver más allá. Bueno, muchas gracias Ángel. Nos hemos comprometido a tratar de finalizar 2030, estamos cumpliendo. Desde Ah, ya, qué bueno, hemos bueno. tenido durante toda la jornada más de 90 personas conectadas, con lo que demuestra el interés. Ahí Lali creo que estaba levantando la mano, ¿no? ¿Querías hacer algún comentario? Bueno, nuevamente desde el Semumpro agradecer. Básicamente es una plataforma para poner a consideración de cada compañero y compañero y allegado para pensar. Son momentos turbulentos, pero me detengo, tanto Gonzalo como Ana y Ángel lo manifestaron, es un buen momento para sacudir la modorra de las ideas y salir a la vanguardia y poner en discusión los temas que tenemos que ponerlo. Somos los y las socialistas, llevarlo adelante, creo que tenemos que tener la astucia, la audacia, animarnos a esa discusión pública. Si algo bueno que trajo Milei es la discusión de ideas, bueno, animémonos a hacerlo, a confrontar justamente que hay modelos diferentes, que hay modelos de salir de esta situación crítica de Argentina desde otro lugar, desde otra mirada,
y en ese sentido invitarnos a pensar que es posible. Le deseo a todos un buen fin de año, un buen comienzo y seguramente nos encontraremos nuevamente en alguna actividad como esta. Saludos para todos y todas. Felicidades para todos, ¿eh? Buenas Gracias, noches. Gracias, Ángel y Gonzalo. Buenas noches. Gracias. Felicidades, muchas gracias para todos. Muchas gracias. Saludos, Felicidades. nos vemos. Adiós. Gracias.